Hace unos días el diputado Alejandro Robles de Morena presentó una iniciativa de ley para que ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular directo y universal. La propuesta plantea una duración de 4 años en el cargo con la posibilidad de ratificación por un periodo más para los ministros de la Suprema Corte. La polémica en torno a esta iniciativa se da en el marco de una disputa que vemos desde hace ya algunas semanas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Meses, diría yo. Esto pues ha ocurrido, hay que decirlo, después de que la Corte frenó algunas de las iniciativas más importantes del presidente y el tono hacia el Poder Judicial ha ido subiendo de tono. Al mismo tiempo, los diputados de Morena presentaron un planteamiento, una posibilidad de que se realice una consulta popular para decidir si los ministros de la Suprema Corte y las ministras deben ser electos por el voto directo de la ciudadanía. ¿Será que estos son los temas importantes de la reforma, digamos, que requiere el Poder Judicial y que el propio presidente ha mencionado como una necesidad? Digamos, para hablar de este tema, en el octágono invitamos a Ana Laura Magaloni, abogada constitucionalista, y a Fátima Gamboa, directora general de X Justicia para las Mujeres. Les agradezco a las dos que hayan aceptado esta invitación y les hago la primera pregunta sin que no quisiera yo que nos concentremos solo en eso, pero ¿es problemático, digamos, está mal el mecanismo actual de designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? O sea, es un tema que debiéramos abrir a la discusión en este momento. Ana Laura Magaloni, por favor. Yo creo que no. O sea, yo No. creo que esa no es la discusión importante que tendremos que tener sobre el sistema de justicia. Y es una discusión tan extrema, lo de quitémoslo y volvemos a elegir y a que realmente hace que no se discuta ningún otro problema, ¿no? Y entonces, primero, ¿por qué no discutimos los problemas? Y luego hablamos de cuáles son las soluciones a esos problemas, en vez de empezar por algo que suena más bien una confrontación política más que una propuesta de justicia. Bien, Fátima, ¿coincides con esto con Ana Laura? Totalmente, Hernán. Y déjame decirte que justo uno de los problemas que hemos identificado en el trabajo con los poderes judiciales del país es que la falta de independencia frente al ejecutivo local o federal es justamente uno de los factores que han debilitado la impartición de justicia cuando vemos una injerencia o un control por parte del ejecutivo federal en los órganos de impartición justicia. Lo que observamos claramente es una justicia mucho más inclinada a la politización que una justicia realmente que se puede impartir en un marco de imparcialidad y de derechos humanos. Es importante, al contrario, reducir el control que los poderes ejecutivos, tanto federales como locales, tienen del Poder Judicial, y ahí sí habría que revisar los mecanismos de designación para justamente ciudadanizarlos. Bien, entonces, según entiendo, lo que ustedes dicen es, no es este un tema central para, dentro de los muchos problemas que tiene el Poder Judicial, pero aún si se quisiera avanzar en esta discusión, ¿tendría sentido someter al voto de la ciudadanía el nombramiento de los ministros o quizás de los jueces, aunque sea como ocurre en algunos estados de los Estados Unidos? ¿O digamos que ni siquiera vale la pena reflexionar en la propuesta, Ana Laura? Bueno, yo soy de la idea de que no vale la pena reflexionar en la propuesta. Y ves más, soy todavía más extrema. Si nos quedamos reflexionando sobre la propuesta, vamos a perder la oportunidad de hablar de los problemas de la justicia. Y la verdad, yo me he esperado todo el sexenio a que hubiera algún debate interesante sobre el tema de justicia. Realmente interesante, realmente atendiendo los problemas de las personas, que es muchísimos problemas con el sistema de justicia. Entonces, ¿por qué vamos a discutir eso si hay tantas otras cosas? Me encanta lo que dice Fátima, porque dice, y si queremos debilitar el sistema de nombramientos, por favor, sea a la dirección opuesta.
O sea, mucha menos injerencia de los órganos electos y mucha más autonomía. Y busquemos la forma en la que haya autonomía, porque los poderes judiciales locales todavía siguen dependiendo de los ejecutivos. Bien, Y vean la calidad de la justicia que tenemos. pero digamos, ya hubo supuestamente una reforma al Poder Judicial en esta era de la 4T. Fátima, ¿hubo o no reforma? ¿Sirvió esa reforma? ¿Tocó o no los temas centrales? ¿Qué nos puedes decir? Lo primero que puedo decir es que una reforma política no se discutió ni en Parlamento abierto y no se consideró realmente las necesidades y la participación de los propios poderes judiciales del país. Era una reforma que únicamente tocó a la Suprema Corte de Justicia, que si bien es un órgano, Hernán, muy importante, la mayoría, más del 80% de las problemáticas y conflictos del país están en los poderes judiciales locales. Entonces fue una reforma que no atendió justamente las problemáticas que pasan por designaciones, autonomía presupuestaria, Hernán. Hay que hablar de la autonomía presupuestaria, los sistemas de control y pesos de contrapesos ciudadanos de los poderes judiciales, ciudadanos y no políticos, ciudadanos y no del control del poder ejecutivo. Hay que hablar de qué le da independencia y legitimidad a los poderes judiciales, y para nosotras eso lo da la participación, la colaboración y la co-creación, sobre todo con las personas que históricamente han estado excluidas del acceso a la justicia. Esas discusiones de justicia tienen que darse desde abajo y con la ciudadanía. Ana Laura Magaloni, la reforma se le entregó, digamos, en gran medida al ministro Arturo Saldívar. ¿Qué logros tuvo esa reforma? Porque yo supongo que algunos avances hubo ahí. ¿Qué logros tuvo y cuáles fueron los temas que debieron haberse tocado en esa reforma que no se tocaron? Una ventaja de la reforma fue las otras reformas que ya no se discutieron. Me acuerdo que Monreal quería plantear lo de la tercera sala, con eso se hubiera destruido la posibilidad de tener un tribunal constitucional creíble para todos. O sea, había varias propuestas ahí cocinándose y entonces la reforma la concentró, como tú bien dices, el ministro Saldívar. ¿Qué cosas me gustan de esa reforma? Pero que no son los problemas de los que está hablando Fátima, y que me parece que esos son los que tendríamos que estar hablando, que son los del acceso y la justicia local y el desamparo en el que se encuentran millones de personas. Pero bueno, si queremos hablar de la siguiente capa, que es la justicia federal, es mucho más de élite, mucho más exclusiva, ¿Qué logros veo? Hizo algo muy importante en nepotismo. O sea, realmente la reforma, primero, por primera vez regula bien lo que es el nepotismo y contratar a tus familiares y distribuir las plazas como si fuera un negocio familiar, el Poder Judicial. Segundo lugar, creo que es muy importante los avances que hubo en carrera judicial, que si hay una forma en los sistemas de derecho codificado de lograr las autonomías y las fortalezas de los judiciales, es porque le das realmente estabilidad a la carrera judicial, pero con buenos exámenes de selección, con que no se metan las cabezas a ver quién meten de juez. Porque como bien sabemos, cuando se meten las cabezas, pues se puede ver un tema de influyentismo, de mandar línea, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto blindamos la carrera frente a la injerencia de otras personas que no sean tu mérito, ¿no? Y esos dos avances creo que fueron muy importantes. También el tema de género y de acoso. O sea, creo que tiene temas importantes que los podrías retomar para la justicia local, pero sí te digo que los problemas de injusticia más rudos del país no tenían nada que ver con esa reforma. Los problemas de injusticia del país tienen que ver con la justicia local y con las fiscalías locales y con los juzgados cívicos locales, y es todo un entramado que está destruido desde hace décadas. Perdón. Interesante, porque el presidente López Obrador se ha enfrascado en una discusión sobre la Suprema Corte, cuando el Poder Judicial es mucho más amplio que la Suprema Corte. Ha denunciado, por ejemplo, los altos sueldos y los privilegios que tienen los ministros de la Suprema Corte, que personalmente creo que es bastante escandaloso, hay que decirlo claramente, pero este es un gobierno que se define como de izquierda y sin embargo el gran problema de la justicia es que no llega a la gente común y corriente. Es que cualquier ciudadano de la esquina que necesite
presentar una denuncia o necesite que se le haga justicia, lo más probable es que no la va a encontrar. Y ese creo que debiera ser el punto de un gobierno que se define como de izquierda. Yo esa discusión no la veo por ningún lado. Las dos dicen el gran desafío es la justicia local. Ahora, eso pasa por reformas en el ámbito local que no pueden, digamos, imponerse desde el centro. Entonces, aquí lo que se necesita es una agenda de justicia a nivel todo el país y eso pues se antoja difícil de lograr. No sé cómo lo veas tú, Fátima. Sí es difícil porque es complejo, pero ya hay procesos de democratización de los cuales podemos aprender incluso a nivel local. Por ejemplo, para procesos de designación, Jalisco, San Luis Potosí tienen procesos de designación participativa, abierta, pública y con evaluación de perfiles. ¿Por qué no llevamos eso, por ejemplo, para escoger a los ministros? ¿No? Creo que también lo local tiene mucho que enseñarle a las designaciones federales. Y también hay una vía, Hernán, perdón, hay una vía para llevar, digamos, la justicia y para cambiar la forma de impartir justicia. Y nosotros le llamamos justicia abierta para la igualdad. Como organización feminista le pusimos justicia abierta feminista, que es y propone nuevas formas de gobernanza y de creación de política pública para generar cercanía, para generar accesibilidad, para crear legitimidad, para crear confianza, controles anticorrupción. Pero todo este modelo apenas se está implementando en México, pero hay un avance en los poderes judiciales. Déjame decirte que en un diagnóstico que estamos por sacar, 59% de los tribunales ya cuentan con este tipo de mecanismos para transformar la justicia. Entonces, este tiene que ser el camino que sigamos y no el camino definitivamente absurdo del voto popular. Bien, Ana Laura Magaloni. Mira, es cierto que cuando se trata de la complejidad de una reforma que es a nivel local y hay 32 entidades federativas, creo que sí se necesita un liderazgo político increíble para hacerla posible. Yo creo que empezaría yo pensando en las defensorías públicas, por ejemplo, ¿no? O sea, una gran reforma transversal donde el acceso a un abogado sea posible. Eso sí se podría hacer desde el liderazgo federal. O sea, realmente se podría dar como incentivos para que se creen las defensorías, involucrar las escuelas de derecho, hacer todo un tema sobre, así como tienes un médico, tienes un abogado, y así de importantes son los dos, digamos, ¿no? Yo sí creo que se podría. El presidente ha hecho cosas increíbles en este sexenio, ¿no? Ha cambiado cosas impresionantes como el outsourcing o ¿por qué no podríamos pensar en una revolución en materia de justicia? Solamente pasa porque esa sea tu proyecto político. Y ese todavía, Hernán, lamentablemente no ha sido de nadie. La agenda de justicia ha estado huérfana de liderazgos políticos capaces de entender que un médico es tan importante como un abogado para mucha gente. Tenemos que cerrar, pero les quiero pedir unos 30 segundos de una reflexión final en este sentido. El presidente ha sido muy crítico de la gestión de la ministra Norma Piña y al mismo tiempo una parte del movimiento está en las puertas de la Suprema Corte exigiendo que renuncie la ministra Norma Piña. Este conflicto entre el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿le sirve al país? ¿Cómo lo leen ustedes? Les pido una conclusión, ahora sí que de 30 segundos cada una, por favor. Ana Laura. A mí me parece un conflicto muy peligroso y muy injusto. O sea, en realidad, a ver, señores, vamos a entrar a un proceso electoral que de por sí es conflictivo y complejo. Pasar la estafeta es difícil, aunque sea el mismo partido. No debilitemos al árbitro. O sea, bien. el árbitro, no nos metamos con el árbitro. Bien. Fátima, por favor. Yo diría que no se puede justamente defender la justicia si se ataca su autonomía y su independencia. Lo que está haciendo el Ejecutivo es atacar la autonomía, la independencia del único tribunal que podría decir que en este momento está dando muestras claras de que se está resolviendo con base en derechos y la Constitución y no con base en los intereses y los proyectos de gobernanza del Ejecutivo.
Bien, muchas gracias a las dos por participar en esta mesa en el octágono. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego.